Y uno fue el Lucas 1:37 que dice, nada es imposible para Dios. Probablemente, mis hermanos, ese versículo usted lo ha leído un montón de veces, ¿verdad que sí? Lo hemos escuchado en muchas prédicas. Pero la gran pregunta es, ¿lo que yo leo lo entiendo? ¿Lo que me han dicho lo recibo? Porque cuando yo veo la situación, cuando yo veo el conflicto, cuando yo veo el problema, es donde tiene que haber un hombre y una mujer de fe, alguien que pueda pararse en medio de la situación, del problema, del conflicto, y pueda decir, porque nada es imposible para Dios. Ahora, debo entender el concepto de quién soy yo para Dios. Primero, no soy cualquier cosa. Segundo, a pesar del problema, yo debo saber que soy hijo de Dios. No porque vengo a la iglesia, no porque pertenezco a una denominación, a Jehová Chama, sino porque le pertenezco a Dios. Lo primero, mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, que usted y yo tenemos que entender es que no es conocer el versículo de la palabra de Dios. No es que el hermano Tony dijo, vamos a buscar estos versículos a ver qué pasa. No, es tener el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu casa, hermana. Es tener la sabiduría y el conocimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida, a pesar de cualquier situación. Y cuando la palabra de Dios dice, porque nada hay imposible para Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Creer que para Dios no hay nada imposible. Saber que en medio de la espera, Dios espera. Saber qué es lo que yo voy a decir. Saber cómo yo voy a actuar en esta situación. No es ir delante de Dios, es esperar en Dios, es estar quieto, pero no es estar sin hacer nada. Entienda este concepto. Porque hay gente, voy a quedar esperando a ver si Dios hace algo. Él lo ha dicho. No, cuando Dios te dice que espera en Él y esté quieto, es que usted tenga paz en medio del problema. Es que usted no trate de arreglarlo a su manera, sino a la manera de Dios. Que usted pueda venir y presentarse delante de Dios sin que nada lo turbe. Hermano Henry, pero qué difícil. Tengo que pagar la casa y no tengo. Y usted me dice que esté tranquilo. Y usted me dice que no haga nada. No, lo que estoy diciendo es que descanse en el Señor. Porque el que ama a Dios sabe que Dios le puede resolver el problema. Sabe que Dios le puede resolver la circunstancia. Sabe que a pesar de que todo se vea negativo, de que todo pareciera que no va a suceder nada, usted debe confiar en Dios. Estar tranquilos no significa que no hagas nada. Es que usted tome la posición de hijo de Dios, de que usted siga adorando a Dios donde nadie te ve. Usted puede venir a la iglesia, adora, levanta sus manos, pero es en ese lugar secreto donde usted está tranquilo, donde usted sabe que Dios va a hacer algo en tu vida. Si yo entiendo el concepto de la palabra en Lucas 1:37, que dice nada, yo tengo que entender que el problema se va a presentar, que la circunstancia va a venir sobre tu vida, y yo le voy a creer a Dios que Él va a hacer algo en tu vida. Que ese milagro financiero Dios lo va a arreglar. Que esa situación que el hermano Tony tiene, Dios lo va a arreglar. Que yo pueda creer, que yo pueda tener paz en medio de la tormenta y decir, algo Dios va a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué tan tranquilo o tranquila está usted para ver lo que Dios va a hacer? ¿Cuánta
confianza ha depositado usted en la palabra de Dios? ¿Cuánta confianza ha depositado en lo que usted dice ser delante de Dios? Porque la prueba se va a presentar, el momento difícil se va a presentar, la situación con tu hijo en la cárcel, la situación con tu hija ahí tal vez embarazada se va a presentar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a llenar de temor? ¿Te vas a desesperar? ¿O le vas a creer a Dios? ¿O usted y yo le vamos a creer a Dios que Dios se va a manifestar poderosamente en nuestras vidas? Porque hermanos, es que es fácil decir que usted ama a Dios. Es fácil estar aquí en la iglesia cuando muchos no lo están. Pero la pregunta es, ¿usted está en la iglesia creyendo que Dios va a hacer algo en tu vida? Creyendo que Dios va a abrir un camino nuevo donde no lo hay. Es saber que usted camina con Dios, le sirve a Dios, sabe que Dios va delante de usted y algo va a hacer. Yo contaba un día sobre mucha iglesia. Siempre va a ser una cosa en la actitud de tu corazón. Hace 15 días estábamos visitando a un pastor allá en Vijagual de Quepos, una montaña ahí terrible. Teníamos que pasar por una quebrada. Era barro por todos lados, hermana. Yo no sé cómo el carro pasó porque las llantas estaban gastadas. Mira lo que costó pasar el camino después de la quebrada. Cuando llegamos, y le cuento esto para que usted crea en un Dios que todo lo puede. Apenas llegamos a ese lugar fue viernes. Desde el viernes a las 11:30 de la mañana. El pastor me dijo, mira que lindo que ha estado el tiempo. Y a las 11:30 de la mañana empezó a llover, pero torrencialmente. No llovió hasta las 2 de la tarde, hasta las 3. Eran las 10 de la noche y la lluvia era fuerte. Eran las 3 de la mañana y la lluvia era fuerte. Y yo pensando, Dios mío, la quebradita tenía 30 centímetros. Pero llovió toda la noche, llovió toda la mañana, llovió toda la tarde del otro día. El sábado, cuando me tocaba predicar en la noche, estaba lloviendo todavía. ¿Y cuál sería el pensamiento de cualquiera? Ya eso no es una quebrada. Ya seguramente no puede pasar. Le dije a mi esposa, mi amor, a las 5 de la mañana le digo, vamos a ver cómo está la quebradita. Cuando yo pasé 30 centímetros, pero cuando fui, ya no era una quebradita, ya no era transparente, era chocolate. Y por aquí me llegaba. Y me dice mi esposa, ¿usted cree que pueda pasar? Y yo le voy a preguntar al pastor, él sabe. Me vengo con el pastor y le digo, pastor, pasemos el carro porque yo creo que después no pasamos. Arranco el carro, entonces me voy. El otro pastor se va conmigo, los dos pastores, el que conoce ahí, que vive ahí, se va conmigo y dice, pase por este lado. Yo soy obediente y yo paso por el lado que me dice el pastor. Pero yo sé que ese lado está muy hondo. Y me voy con el carro así todo matón, me voy. Y empiezo a entrar al río. El carro va pasando bien, aún con las llantas que están bien, pero bien gastadas. Y cuando voy a empezar a subir hacia el otro lado, el carro se queda pegado. Y me dice el pastor, échelo para atrás. Digo, pastor, ¿está seguro? Si échelo para atrás y agarra buen impulso. Mi hermana, y agarro y echo para atrás y el carro se queda clavado en medio río. Aleluya. Empiezo a ver al pastor de la casa, preocupado. Me dice, pastor, tranquilo, voy a llamar un chapulín. Digo, gloria a Dios, ya casi viene. Y no estaba el chapulín. Voy a llamar a un amigo que tiene un cuadro por cuadro. Y no estaba el amigo, estaba en San José. Y el pastor, el otro, el amigo mío de aquí de Tirose, empujando con el otro pastor a ver si podíamos por lo menos tratar de llevarlo a la orillita. Pero el carro es pesado, la corriente es fuerte. Yo sentado en el carro, porque yo obviamente tenía que manejar.
Y aquel pastor hasta que sudaba. Y yo veía al pastor por el retrovisor allá sentado llamando a todo el mundo y nadie contestaba. Y yo en el carro. Y el sábado, el día anterior, en la noche yo había predicado sobre tener paz en medio de los problemas, porque Dios permitía muchas veces que nosotros fuéramos a un desierto, que nosotros pasáramos por un momento difícil, por una circunstancia adversa en nuestras vidas. Y estaba yo sentado ahí. ¿Qué era lo que yo debía hacer en ese momento? ¿Cómo debía ser mi actitud? ¿Cómo debía ser yo en medio de esa circunstancia? Había predicado, hermano, usted tiene que tener paz, usted tiene que sacarle palabras de fe en medio del problema. 2 horas después, el carro le pegó todavía. La quebradita creciendo cada vez más. ¿Cómo estaría usted? Yo estaba sentado ahí y empiezo a ver que el agua empieza a meterse al carro por dentro, llegando como a unos 25 centímetros adentro, hermanos. El carro se me apagó. Ya no podía darle llave. No sé qué circuitos, qué sensores tocó, pero el carro se apagó. Y el agua seguía metiéndose. Y yo me acordaba que el Espíritu Santo me decía, ¿se acuerdan lo que predicó ayer? Porque es que a veces es fácil decir algo. A veces es fácil decir, hermano, esto es lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en medio del conflicto? ¿Qué vas a hacer en medio de la necesidad? ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes el problema? Cuando estés en medio de la situación, ¿qué vas a hacer? Y me acuerdo que gracias a Dios no estaba mi esposa. Ella estaba en la casa de la pastora. Y yo le dije, no le diga nada a mi esposa porque ella se pone nerviosa. Fue lo primero que le dijeron. Pero no vino, gracias a Dios. Porque Carlos estaba ahí. Y me acuerdo que el pastor estaba por allá y el otro pastor por allá. Y estaba yo. Y se lo digo con todo corazón. Seguro parecía loco. Estaba yo cantando en medio del carro. Cantándole a Dios. Y le dije, Señor, si tú permites que Carlos se vaya, se lo lleve el río, es porque tú tienes algo mejor para mí. ¿Por qué le digo esto? Porque yo pude haber dicho, Señor, pero te estoy sirviendo. Señor, estoy yendo allá a dejarle alimento a los hermanos. Estamos tratando de ayudarlo. ¿Por qué me sucede esto? Como tal vez muchos hemos dicho eso. En nuestro transcurrir en medio de la prueba, del desierto, del problema, de la dificultad, de la enfermedad. Señor, ¿por qué permites esto? Pero ¿sabe qué me enseñó el Espíritu Santo? Que no es solamente predicar, no es solamente decir, es saber quién tiene el control de tu vida, quién te va a bendecir, quién te va a guardar en ese momento. Amén, amén, amén. Aleluya. Yo no sé si usted lo puede entender. Hay alguien que pelea por ti, hay alguien que está a favor de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio. Aun cuando el enemigo se levante, Dios va a pelear por ti y Él te llevará a la victoria. Así es. Aleluya, Señor. Y el carro se estaba moviendo, ¿sí? Y me acuerdo que el pastor me volvió a ver que tenía las manos levantadas y dije, sí, el pastor está loco. Se lo está llevando el carajo. Y el pastor levantando manos. Y ese versículo que me quedó grabado a mí, en el Salmo 66, versículos 12 al 14, que pronunciaron mis labios en medio de la angustia. Porque cuando todo está bien, usted, aleluya, gloria a Dios, hay un Dios que bendice, hay un Dios que lo guarda a uno. Es que Dios quiere ver el carácter tuyo. Yo quiero ver el carácter mío, de hijo de Él. No decir que pertenezco a una iglesia, decir que le pertenezco a Dios, aleluya. Saber que Dios estará conmigo en ese momento de conflicto. Saber que Él no me va a abandonar. Saber que mis ojos tienen que estar abiertos para ver la gloria de Dios y no para ver al enemigo avergonzar mi vida.
Pero ¿sabe qué pasa? Quiero terminar rápidamente. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nuestros ojos naturales están tan abiertos que ven solo el problema, solo ven la dificultad, solo ven la carencia, solo ven lo que dice el problema. Tú no vas a poder. Pero el que conoce a Dios sabe que todo lo vas a poder en el Señor cuando usted tiene la mirada puesta en Él. Es ahí donde sucede el milagro. Es ahí donde cantábamos ahora: mi milagro viene de camino, porque yo estaba de pie en medio de la circunstancia, porque yo no permití que el enemigo me dijera que estaba derrotado. Yo le dije: Señor, yo te creo. A las 3 horas llegó. Teníamos el culto a las 10. A las 9 estábamos ahí en el río, pegados. A las 12 llegó un muchacho con el carro. Habían 20 jóvenes de un centro de restauración que llegaron a la iglesia. Todos en boxer, hermano Tony, porque no tenían para trabajar, no había mujeres ahí en ese momento. En el río, tratando de sacar el carro, no se podía. 20 hombres así, macucos, como el balón, parados, y no podían. ¿Saben cuánto lo corrieron? 50 centímetros. Y lo que salió de mi boca, se lo digo con un corazón entendido. Nunca fue una palabra de decirle: Señor, ¿por qué? Dije: Señor, a pesar de esto te voy a adorar. El problema está ahí, la circunstancia está ahí. Y si algo pasa, es porque tú lo permites. Amén. Porque algo tiene mejor para mi vida. Es que el problema es que yo no lo estoy entendiendo. Y muchos nos enojamos, muchos nos frustramos, muchos nos quejamos en medio de ese problema. Y hoy el Señor nos habla de tener una fe que rompa moldes, una fe que atraviese paredes, que pueda entender que Dios va a hacer algo en tu vida. Hermano, ¿por qué estoy orando por mucho tiempo para ver? Pero yo no veo nada. No se preocupe porque usted no ve nada en lo natural. Dile: Señor, abre mis ojos espirituales para poder ver, no el problema, sino para ver tu poder en esa situación. Jesse vio, el criado de Eliseo vio cómo rodearon la ciudad, cómo había un ejército enemigo en contra de él, de Eliseo y de Jesse, porque era su criado. Y él, cuando vio la multitud, lo primero que hizo fue llenarse de temor, de dudas. Estaba en desesperanza. ¿Qué vamos a hacer? Le dijo Eliseo: mira, estamos fatales, está fea la cosa, no se puede. El enemigo nos tiene atrapados, el enemigo nos tiene rodeados. Como muchos, el enemigo viene a tratar de decir: no puedes salir de esa situación. ¿Alguien me ha dicho el enemigo así alguna vez? Ay, mira, has estado pidiendo por años y no ves. Vas como el cangrejo para atrás. Aleluya. Sí, tienes razón, que no puedo. Es que todo me sale mal. Nosotros no somos de los que retrocedemos para morir. Somos de los que avanzamos, marchamos para ver el milagro de Dios. Aleluya. El problema es este, que muchas veces nos cuesta creer. Hermanos, el carro lo sacan. Le di llave al carro y el carro prendió. Es imposible que pudiera, porque estaba completamente mojado. Todos los circuitos de los asientos ahí estaban mojados. Terminamos el culto, fue glorioso, nos fuimos para la casa y había un derrumbe. Otra vez: Señor, ya pero vengo saliendo de esta. Y ahora un derrumbe, 2 horas esperando ahí. Y empieza el carro a apagarse.
pero no era que estaba bueno. Y el carro empezaba a hacer así. Y de repente nosotros en la presa, en una montaña, no había dónde brillarse. ¿Qué actitud tomar, díganme, hermanos? ¿Qué actitud tomarías tú, hermano y hermana? Yo sosteniendo el pedal para que el carro no se apagara, porque se apagaba, no había dónde brillarse. Era un presón que iba a hacer ahí. Pero para no cansarnos con la historia, llegamos a la casa. Llegamos bien. Y ahí está el carro. Está mejor que nunca. Aleluya. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Amén. Había algo que estaba malo y que tenía que ir a comprar, que valía 120,000 colones. Ya me estaba listando para ir y soqué una manguera. Y cuando le di llave, el carro estaba perfecto. Usted dirá, bueno, ¿qué? Seguro estaba eso mal. Yo no sé si estaba mal o no. Yo no sé, lo único que sé es que le creía a Dios. Amén. Sabía que Dios me iba a hacer algo. Sabía que Dios iba a pelear por mí. Sabía que si yo le creía a Él, el Señor haría algo en mi vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la circunstancia que usted está atravesando? ¿Cuál es ese momento difícil que te está diciendo el enemigo? Tu hijo se va a perder, tú vas a morir por la enfermedad, usted va a ser echado de la casa porque no puede pagar. ¿Cuál es la circunstancia, amada iglesia, hermano y hermana, que estás atravesando? Porque si yo canto y digo mi milagro viene de camino, yo le estoy creyendo. Giovanni, ¿usted le está creyendo a Dios? Es que la palabra no es una fábula. La palabra no es una historia, no es un cuento. Es verdadera y veraz, es poderosa para los que le creemos a ella. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, usted va a caminar como un vencedor. Caminará en medio de las pruebas, Sí, como alguien que sabe que Dios va a hacer algo. Aleluya. El problema está aquí. Yo no sé si alguna vez ha tenido una basura en los ojos. ¿Quién ha tenido una basura en los ojos? Yo creo que todos en algún momento. El viento del Sahara trajo ese polvo y usted sentía que le ardía los ojos y usted sentía un ardor. O una basurita de soldadura. O una basura, no sé, de un tornillo que estaba soltando y se vino el pedacito de tornillo y te cayó en el ojo. Y usted siente aquel estómago. ¿Por qué le digo esto? Oiga lo que dice la palabra, y quiero nada más lanzar 2 versículos para que terminemos. Apocalipsis 3:18, apúntelo ahí nada más, yo lo leo para ustedes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Diga, oro refinado en qué? El fuego. ¿Y qué significa el fuego? Purificación. Fuego significa prueba también. No, hermano, ¿qué? Cuando a mí me dijeron que cuando yo iba a ser cristiano, ya no iba a tener pruebas. Pero lo primero que dice aquí el libro de Apocalipsis es: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Gente de verdad, cristianos de verdad, hijos de verdad en el Señor, que han sido procesados por Dios, que han sido aprobados por Dios. ¿Sí me entendió? Que han sido aprobados por Dios. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y en la última parte de ese versículo dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando se habla del doctor, le quitan lo que le está estorbando y te ponen colirio. A ver, ayúdenme, ¿qué es colirio? ¿Y qué traen? Y cuando usted se la acerca, se da cambio. ¿Pero qué traen al ojo? Le refresca, ¿no? Lo refresca
lo alivia y lo hace ver claramente. A muchos cristianos hoy en día nos hace falta el colirio de la unción del Espíritu Santo para ver lo que no estamos viendo, porque somos carnales muchas veces, porque nuestra mirada está en lo natural. Y dice sí, colirio, que es una solución perfecta cuando tenemos molestias en los ojos, que nos ayudarán a refrescar y lubricar, incluso evitar que sustancias ajenas, como el polvo o cualquier cosa que se le meta, quieran obstruir tu mirada. En nuestra vida, amada iglesia, se presentan muchas cosas que nos quieren estorbar a nuestros ojos, para no creer, para decir que no se puede, para decir que esto es difícil, para decir que he estado orando por mucho tiempo y no veo nada. Obstáculos que el enemigo va a poner, basura que pone, para que usted no pueda ver claramente. Porque los ojos de la fe tienen que estar cristalinos, llenos del colirio de Dios, para que puedas ver lo que Dios quiere para tu vida. Y quiero cerrar con este versículo, vaya conmigo. A Segunda de Reyes, capítulo 4. Y cierro con esto para que adoremos con un canto al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Cuando lo tienen, dicen amén, por favor. Amén. ¿De qué dice el título? Milagros. En el mío dice: Eliseo purifica el potaje venenoso. Y dice el verso 38: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre. ¿Qué es lo que estaba pasando en la tierra? Había hambre. Había sequía. La tierra no producía. ¿Se imagina usted estar en un lugar donde no es productivo? Así estaba pasando en ese lugar en ese momento. Dice: había hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Con quién? Con Eliseo, el hombre de Dios. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Leo en el verso 39. El problema es que no había nada. Y Eliseo le dice: pon una olla grande. Entonces el criado, el hombre que iba a hacer el potaje, salió uno al campo a recoger hierbas y halló como barro montés, y de ello llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Después en el verso 40 dice: y sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Entonces el verso 41 dice: Eliseo, él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Diga conmigo: y no hubo. Y no hubo. ¿Verdad que era imposible? ¿Verdad que era imposible que no hubiera mal? Pero dice: y no hubo más mal en la olla. ¿Qué había en la olla? Veneno. El potaje que había, la sustancia, la sopa que había ahí, era venenosa, mataba a cualquiera. Pero cuando hay alguien que tiene los ojos de la fe abiertos, alguien que sabe qué hacer
en medio del problema. Alguien que sabe qué decir en medio de tu situación. Alguien que se puede parar firme a decir, yo sé qué es lo que hay que hacer en este momento. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Había un hombre que tenía fe. Había un hombre que conocía a Dios. Había un hombre que caminaba con Dios. Había un hombre que Dios le usaba poderosamente. Vino entonces, perdón, el verso 41 dice, él entonces dijo, trae la leña y la cuació en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Verso 42. Acuérdense de estos versículos. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón panes de primicias. 20 panes. ¿Cuántos panes había? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, dad a la gente para que coma. Verso 43. Y respondió el siguiente, ¿cómo pondré esto delante? ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuántos? ¿Y cuántos pedazos habían? 20. ¿Le suenan las matemáticas a usted? ¿Verdad que no? No suenan las matemáticas. Y entonces el hombre dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán, ¿y qué? Y sobrará. Yo no sé, mi hermano, lo que usted está atravesando. La necesidad que usted puede hacer, en la que puede estar caminando en esta hora, en este día, en esta semana. Pero aquí hay una palabra, porque así ha dicho Eliseo, ¿no, verdad? No. Porque así ha dicho Jehová.